continuación, la secretaria diputada Alejandra de los Ángeles Novelo Segura procederá a dar lectura al acuerdo en el que se otorga la Medalla de Honor Héctor Victoria Aguilar del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el día 28 de diciembre del año 2022. Poder Legislativo. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 29 de la Constitución Política, 18 y 27 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y 41 de su reglamento, todas del Estado de Yucatán, emite el siguiente acuerdo. Artículo único. Se otorga la presea del honor Héctor Victoria Aguilar del Honorable Congreso del Estado de Yucatán al contador público Fernando Ojeda Yáñez, quien ha enaltecido a la entidad, a las ciudadanas y ciudadanos yucatecos por sus estudios y aportaciones al campo de la ciencia y la cultura universal. Transitorios. Artículos primero. Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Artículo segundo. Hágase del conocimiento al contador público Fernando Ojeda Yáñez de su designación para que, si a bien lo tiene, se sirva asistir al recinto del Poder Legislativo a la sesión solemne que se verificará el día 11 de enero del año 2023 a las 11 horas para recibir la medalla y reconocimiento respectivo, dado en la sede del recinto del Poder Legislativo en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos mexicanos, a los 15 días del mes de diciembre del año 2022. Presidenta, rúbrica, diputada Ingrid del Pilar Santos Díaz. Secretario, rúbrica, diputado Raúl Antonio Romero Chel. Secretaria, rúbrica, diputado Rafael Alejandro Echazarreta Torres. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria. Diputadas y diputados, continuando con el orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada Melba Rosana Gamboa Ávila a efecto de dar lectura a la semblanza del constituyente Héctor Victoria Aguilar y del recipiendario de la Medalla de Honor. Con el permiso de la diputada presidenta de la mesa directiva, diputada Ingrid del Pilar Santos Díaz, compañeras diputadas, compañeros diputados, abogada María Dolores Fritz Sierra, secretaria general del Gobierno y representante personal del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, magistrada licenciada Patricia del Socorro Gamboa Wong, representante de la magistrada presidenta del Honorable Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, funcionarios públicos, autoridades civiles, autoridades religiosas, militares, público presente, a los que nos siguen en redes sociales y medios de comunicación, buen día. Recipiendarios de esta distinguida presea que nos hacen el favor de acompañarnos. Don Héctor Victoria Aguilar fue un ilustre yucateco quien desempeñó un papel fundamental en la redacción de nuestra Constitución de 1917 en el Congreso Constituyente de Querétaro. Por su voluntad de servicio y su incansable defensa en el derecho del trabajo, es uno de los creadores de nuestro fecundo derecho social mexicano y, sin duda, don Héctor Victoria Aguilar es uno de los más grandes legisladores que Yucatán le ha dado a nuestro país. Como un pleno reconocimiento a su vida y a su trayectoria, el Congreso del Estado de Yucatán creó la Medalla de Honor Héctor Victoria Aguilar del Congreso del Estado de Yucatán con la finalidad de premiar a las mujeres y hombres que se hayan distinguido por su ciencia, aportación al campo del derecho, arte, cultura, promoción y defensa de los derechos humanos individuales y sociales, por la preservación del medio y ambiente y por cualquier actividad humanista a beneficio del Estado, la nación o la comunidad universal. Este reconocimiento fue creado el 10 de agosto de 1988 y a partir de ahí se ha otorgado esta medalla de honor a grandes ilustres yucatecos, merecedores de tan honroso reconocimiento. En este sentido, las y los diputados que integramos la comisión de postulación nos dimos a la tarea de emitir la convocatoria respectiva y posteriormente reflexionarlos, elegir al recipiendario de la medalla de honor.
es decir, nos abocamos al análisis de la disciplina con que se ha conducido las personas propuestas, el talento desarrollado, la vocación social de su labor, la calidad de sus creaciones y el éxito obtenido a lo largo de su vida. Es por lo anterior, y después de un análisis riguroso de las propuestas, que el Pleno del Congreso del Estado acordó postular para recibir tan honrosa distinción al contador público Fernando Ojeda Yáñez por sus estudios y aportaciones al campo de la ciencia y de la cultura universal. El contador Ojeda Yáñez ha llevado la presencia de Yucatán a lo largo del mundo en cada una de sus acciones, mismas que han marcado una extraordinaria aportación al Estado y al país en los campos de la ciencia, cultura, finanzas, arte y humanismo, desde una mirada a la responsabilidad social, es decir, contador público egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán, título que obtuvo con mención honorífica. Igualmente, cuenta con la especialidad en Ingeniería Económica y Costos AC y con el grado de Maestro en Finanzas por la Universidad Anáhuac Mayap. El contador Ojeda Yáñez ha sido pilar en la formación, crecimiento y desarrollo de diversas empresas y se ha destacado en el sector empresarial como asesor y consejero corporativo de diversas compañías estatales, nacionales e internacionales. Asimismo, a lo largo de su vida, se convirtió en matemático, en un estudioso de la astronomía, geografía y la música, gran investigador de uno de los principales íconos culturales de nuestro país en la imagen conocida como Virgen de Guadalupe, llevando por ello y por muchas cosas más el nombre de Yucatán y México a muchos países del mundo, donde ha sido reconocido con distinciones de gran importancia a nivel internacional. De igual manera, es autor de 8 libros y un sinfín de artículos editoriales. Finalmente, por su aportación a la ciencia y a la investigación científica, en el año 2019 recibió el título de doctor honoris causa por la Universidad Pontificia Mariana Internacional en Roma, Italia. En el año 2021 recibió de manos del presidente de la República del Ecuador la condecoración más alta de tipo civil que puede el presidente de la República del Ecuador entregar a un extranjero, por haber ocupado distinguidos cargos a realizar investigaciones, maestro de posgrado y mantener principios basados en morales y cívico de perseverancia y honradez. Por tales motivos, el día de hoy, este Congreso del Estado celebra esta sesión solemne con finalidad de reconocer a un hombre que ama a los yucatecos, que es gran promotor de la cultura, la ciencia y las artes, gran difusor de nuestro Estado dentro de la República, así como por todo el mundo, dotado de cualidades que sobresalen en su trayectoria y que hoy lo hacen merecedor y recibir, nos honramos en hacerle entrega de la medalla de honor y el diploma Héctor Victoria Aguilar del Honorable Congreso del Estado de Yucatán al contador público Fernando Ojeda Yáñez. Enhorabuena, felicidades, contador Fernando Ojeda Yáñez. Reciba usted todo nuestro reconocimiento y gratitud por haber enaltecido a los ciudadanos yucatecos por sus estudios y grandes aportaciones al campo de la ciencia y la cultura universal. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputada.
Pido respetuosamente a la Secretaria General de Gobierno, abogada María Dolores Fritz Sierra, representante personal del Gobernador Constitucional del Estado, a la magistrada octava de la Sala Colegiada Civil y Familiar, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong, representante del Poder Judicial del Estado, acompañen a esta presidencia a imponer al contador público Fernando Ojeda Llanes la medalla de honor Héctor Victoria Aguilar del Honorable Congreso del Estado de Yucatán y hacer entrega del diploma respectivo, máxima distinción decretada por el Poder Legislativo del Estado. Por tal motivo, solicito al recipiendario pasar al frente de esta presidencia. El Honorable Congreso del Estado de Yucatán otorga el reconocimiento Héctor Victoria Aguilar al contador público Fernando Ojeda Llanes por enaltecer a la entidad, a las y los ciudadanos yucatecos, por sus estudios y aportaciones al campo de la ciencia y la cultura universal. Diputada Melba Gamboa Ávila, presidenta de la Comisión de Postulación Héctor Victoria Aguilar del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, rúbrica. Diputada Ingrid del Pilar Santos Díaz, presidenta de la Mesa Directiva de la 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, rúbrica. Diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, rúbrica. Enero 2023. Muchas felicidades, contador.
Honorable Asamblea, el contador público Fernando Ojeda Llanes, recipiendario de la Medalla de Honor Héctor Victoria Aguilar del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, ha solicitado el uso de la palabra. Esta presidencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, consulta a la Asamblea si se le concede. Si es así, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad. Tiene la palabra el contador público Fernando Ojeda Llanes. Gracias. Al honorable Congreso del Estado de Yucatán, a la abogada María Fritz Sierra, Secretaria General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado, Mauricio Villadosal, abogada Patricia Gamboa Wong, representante del Poder Judicial del Estado, señor Renán Barrera Concha, presidente municipal de Mérida, honorables representantes de las cámaras, colegios, universidades, empresas, funcionarios públicos e instituciones, honorables recipiendarios de la Medalla Héctor Victoria Aguilar, mi querida esposa Beatriz, mis hijos, nietos y familia, amigos y todos los presentes. Especial mención por la presencia de mi querido amigo, Monseñor Eduardo Chávez Sánchez, director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos de la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe. Dice el decreto número 41, publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el 10 de agosto de 1988. Se crea la Medalla de Honor Héctor Victoria Aguilar del Honorable Congreso del Estado de Yucatán para premiar a los hombres y mujeres yucatecos que se hubieran distinguido por su ciencia, aportación al campo del derecho, arte, cultura, promoción y defensa de los derechos humanos, preservación del medio ambiente y cualquier otra actividad humanista en beneficio del Estado, de la nación o la comunidad universal. Héctor Victoria Aguilar fue un sindicalista político y legislador constituyente nacido en Concal, Yucatán, el 29 de diciembre de 1886 y fallecido en la ciudad de Mérida en 1926. Siendo diputado por Yucatán, en el Congreso de Querétaro de 1916, participó en la redacción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, atribuyéndose el contenido de buena parte del título sexto de la Carta Magna, que contiene las provisiones relativas al trabajo y a la previsión social, y muy particularmente de su artículo 123. Fue hijo de Emeterio Victoria Manzanero y de Josefina Aguilar Argáez, originarios de Tacmec, Yucatán. Estudió la escuela primaria en Concal, su pueblo natal, y después se fue a Mérida para continuar sus estudios en el Instituto Literario, mismo que tuvo que abandonar a la muerte temprana de sus padres por falta de recursos. La necesidad lo obligó a trabajar para sostenerse y a continuar sus estudios informalmente.
Su biografía es impresionante. Ahora les digo, y mediten claramente lo siguiente: para incursionar, proponer y lograr que se apruebe la parte importante del artículo 123 constitucional que protege los derechos humanos de los trabajadores, con toda obviedad, tuvo que haber sentido en sangre propia lo que son los valores humanos. Y es a lo que me quiero referir en este momento como un homenaje a su memoria. Solo los valores humanos, como la solidaridad, la empatía, la honestidad y otros traducidos en acciones reales y positivas, pueden producir los cambios sociales, políticos, económicos, educativos, religiosos que la sociedad está necesitando. Es un error pensar que los valores humanos están de más en un ambiente. No solamente son compatibles con las actividades comunes, sino que una mala gestión de sus prácticas virtuosas podría hacer desaparecer una familia o un negocio. Si hablamos de las empresas y negocios, las ganancias son importantes, por supuesto. Pero el clima ético también. Solo una empresa con valores puede diferenciarse, asegurar la confianza y legitimidad social para operar, retener a sus buenos empleados y a sus clientes para tener un impacto positivo en la sociedad en estos tiempos tan difíciles. La honestidad, la justicia, la responsabilidad son herramientas imprescindibles para que una organización consiga sus objetivos. Es importante implantar el sistema de valores en el mundo de los negocios y en la sociedad en general. La familia es el principio de todo. Los primeros valores morales, personales y sociales se aprenden en el hogar, a través de las enseñanzas que los padres transmiten a los hijos y quienes a su vez fueron enseñados por los abuelos, tíos y demás familiares. La escuela y el trabajo deben completar la cadena de formación de valores, pero en la práctica los eslabones están incompletos. Se preguntan si hay lugar para los valores humanos en una sociedad en la que prevalece sobre todo la preocupación por el bienestar económico y el individualismo. No solamente es posible, sino especialmente relevante. Sobre todo hoy, cuando vemos que el mundo está como está, porque se destierran los valores humanos de nuestra conducta diaria. Esto es uno de los grandes retos que tenemos. Le echamos la culpa a los gobernantes y políticos de lo mal que van las cosas, pero debemos hacer algo por asumir nuestra responsabilidad. El mayor problema de nuestro tiempo es la falta de fe, y no solamente en Dios, sino en la justicia, la verdad, en los vínculos humanos. La obligación de transmitir la responsabilidad moral y social la tenemos todos. Es un asunto de formación y de actitud. Los valores no son algo que se puedan inventar, sino que se van gestando a lo largo de la vida de las personas y se transfieren de generación en generación. Crecer en un ambiente disfuncional no es pretexto para actuar con egoísmo y pasar por encima de los demás. Hay muchas personas que nacieron en familias prácticamente destruidas y han logrado salir adelante. Gracias
a que se conducen en la vida con rectitud y honestidad. Es preocupante que la ausencia de valores perjudique hoy día principalmente a los jóvenes y los induce a las adicciones, al ocio desesperado, a la desesperanza, y muchos de esos padecen un inmenso vacío espiritual. De allí que las depresiones y los suicidios estén a la orden del día. Hablando del mundo empresarial, en donde yo ando muy seguido, toda empresa, a efecto de tener elementos claros que le permitan ver con objetividad los objetivos a cumplir para lograr un crecimiento sostenido en el largo plazo, procede a realizar una serie de reuniones de trabajo con sus principales ejecutivos y consejeros para que, con base a la experiencia de estos, por medio de dinámicas de grupo, se establezcan los llamados pilares que han de implementarse. Hay una serie de conceptos a determinar, que son la visión y misión, así como las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades. Cuando le llega su momento a la parte de la filosofía empresarial, se enlistan una serie de valores humanos fundamentales, tales como la responsabilidad, la honradez, la solidaridad, amor y otros. En el momento de la respectiva implementación y los propios planes de acción, se le da seguimiento a la visión, misión y a las debilidades, formulando los programas respectivos de administración y control. Pero tratándose de los valores humanos, salvo honrosas excepciones, quedan en el papel como un listado de buenos deseos y bien plasmados como en un póster para que todo el personal los tenga a la vista. Se pretende que con solo leerlos como parte de una comunicación de la empresa los apliquen. Y esto no sucede. Cada quien vive sus propios valores tal y como lo han hecho en toda su vida, pero al menos en las empresas no debería ser así. Cuando se realice la planeación estratégica, debe hacerse frente y firme hincapié de que deben vivir como una cultura y no solo como una actitud. Es necesario dar una lectura de comprensión de los conceptos que forman parte de determinado valor. Por ejemplo, el de la honestidad. No solo se trata de inculcar el no robar o hacer fraudes, sino que hay mucho más. Un empleado es deshonesto cuando miente, cuando informa asuntos no ciertos o los exagera. Lo es cuando no cumple con su programa de trabajo, cuando llega a su meta y aún puede avanzar más, pero prefiere quedar en un nivel confortable. Lo es cuando cobra sueldo solo por haber asistido, aun cuando no fue productivo. Lo es cuando no asiste al trabajo y trae una carta de dispensa que no es cierta. Ejemplos como los anteriores hay que redactarlos en todos los valores que se toman como filosofía en las empresas. Es importante que los directores o propietarios de los negocios hagan permear cada uno de los conceptos de los valores humanos, que deben ser vivenciales más que teóricos, de exhibición en bellos folletos o trípticos. En la sociedad actual, en los diferentes ambientes en que nos desenvolvemos, hay una falta de valores humanos, deficiencia que descarrila el bien común. Y si las personas pasan una gran parte de su vida trabajando, los empresarios tienen una gran responsabilidad. Deben hacerse fundamentales cambios en los programas de capacitación y perfeccionar actitudes de los ejecutivos de primera línea, que inicien con ejemplos vivenciales con el personal a su cargo. La responsabilidad de permear los valores humanos
es de cada uno de nosotros. Hay muchas formas de hacer efectivas las acciones de implementar los valores. En realidad, debe tratarse de toda una cultura, así como hay procedimientos de control interno y código de ética. En forma independiente debería formularse un catálogo de los valores fundamentales, sus conceptos y ejemplos sencillos de su aplicación en cada actividad empresarial. Existen personas que parafasean que hay falta de empleos. Puede ser que sea realidad en algún tipo de especialización, pero en muchos negocios se observan letreros sobre contratación de trabajadores y en varias empresas existe una alta rotación de personal, casi arriba del 30%. Esto sucede cuando los empleados abandonan sus empleos por falta en su responsabilidad o por no estar contentos con las labores encomendadas. Todo resultado de la falta de una cultura bien definida de los valores humanos. Todo ser humano en forma intrínseca nace con y para el bien. En su hogar vive con buenos valores. Claro que hay excepciones dolorosas. Si en su empresa se remarcan con profundidad los conceptos de los valores que han indicado o no en su planeación estratégica, recibe la capacitación al respecto y las hace vivir con las actitudes correspondientes, las probabilidades de observar la lealtad, la solidaridad, la responsabilidad, la honradez, llegarán tan profundo que no tendrían por qué abandonar el lugar de trabajo por el bien que reciben. Podríamos definir los valores humanos como un conjunto de virtudes de una persona en cuanto a su actuación, interacción y relación con su entorno. Es decir, se trata de los valores éticos, morales, políticos, económicos y sociales que posee una persona y que le dictan qué es lo correcto y qué no lo es. Mahatma Gandhi dijo: mantén positivos tus valores porque tus valores se convierten en tu destino. Y es que efectivamente, si las personas cultivamos y educamos en valores, tendremos un futuro más solidario, bondadoso, honesto, sensible, humilde y respetuoso. Para ello es importante conocer la lista de valores humanos que pueden hacer que ese destino del que habla Gandhi sea positivo para toda la humanidad. Les hablaré de uno solo, que describiré y que describen tantos humanistas: la bondad. La bondad es uno de los valores humanos más generales de nuestro ser. Puede traducirse en cientos y cientos de miles de acciones según cada contexto, pero siempre recoge el deseo de hacer el bien, tener buenas intenciones con el resto de las personas, ser amable o ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Tal como la definición la describe, es una tendencia natural de hacer el bien y se aplica en el carácter o en la acción que indica ser bueno. Un ser bondadoso tiene como característica promover mediante acciones actos de bondad hacia los que le rodean. Se es benevolente y se ayuda al necesitado. Cuando se es bondadoso, se evita el sufrimiento y la angustia. Se impulsa el beneficio con estas acciones y las necesidades básicas de un ser vivo serían entonces evitar el dolor, la angustia, la mezquindad, el sufrimiento y la desesperanza. Este tema se ha tratado desde perspectivas distintas, como la filosofía, la religión, la ética, la moral, y todas ellas la asocian con la generosidad, la humildad, el respeto, entre otros.
Simplemente hablamos de la ausencia de maldad en los actos de los seres vivos. Tanto el ser humano como los animales pueden ejecutar acciones en pro del bienestar hacia sus semejantes. Todos nosotros somos seres vivos. Cuando hacemos un acto de bondad, se habla de tener empatía, ponerse en los zapatos de otro, tratar de comprender los sentimientos, obstáculos, dificultades y carencias de quienes nos rodean. Es asunto sencillo cuando ésta se tiene, pero cuando se carece de ella, es nula la posibilidad de que un acto de bondad se concrete. La persona bondadosa se inclina por evitar el sufrimiento a una comunidad o a una persona. Es decir, realiza el bien en procura del beneficio de las demás personas, como el caso de las acciones humanitarias que tiene como finalidad aliviar el dolor humano y atender a las necesidades básicas de una población y promover sus derechos. Y todas aquellas personas que llevan estas acciones pueden ser consideradas bondadosas, representantes de la bondad como Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Gandhi y otros. El antónimo de la palabra bondad es maldad. Característica negativa de una persona que refleja la ausencia de la bondad, caridad o afecto por su prójimo. Hablemos de la bondad como un valor. La bondad es un término abstracto, imposible de cuantificar. Ha sido tratado en temas de filosofía, religión, ética y moral. Cuando se identifica a una persona o una acción como bondadosa, se suele asociar a otros valores como la solidaridad, la generosidad, la humildad o el respeto. En estos términos no se considera bondad simplemente como la ausencia de maldad, ya que la bondad no se limita a evitar el mal, sino también a promover el bien. La bondad como una filosofía. Para Sócrates, la bondad es un estado del alma y la sabiduría la esencia. A pesar de que Platón apoyó la idea de Sócrates, consideró que la razón es la que debe dominar en todo mundo. El gran humanista Immanuel Kant postuló que lo bueno o lo malo depende de la voluntad del ser humano, ya que es ella, en la conducta del hombre, en donde prevalece la maldad o la bondad. Aristóteles indicaba que todos los seres humanos poseen la capacidad para ser buenos y que esto depende del desarrollar la capacidad mediante la práctica a través de acciones virtuosas. En conclusión, para este filósofo, la bondad era una cuestión de hábito. La bondad en la Biblia. Por lo general, los seres humanos son bondadosos con familiares o amigos. Mejor dicho, únicamente con las personas que quieren. Pero como dijo Jesús, el individuo debe de ser bondadoso con quienes lo aman y con las personas ingratas. La Biblia explica que el individuo se rodea con personas agradecidas como malagradecidas, desleales. Pero a pesar de ello, el cristiano que sigue las enseñanzas de Jesús no debe de actuar de la misma manera, ya que como dice la Biblia en Romanos 12:17, no devuelvan mal por mal a nadie, provean cosas excelentes a vista de todos. El ser humano, al ser bondadoso, conoce mejor a Dios y posee una vida de felicidad, a pesar de que muchas veces los actos no son tomados en cuenta o ser agradecidos por los otros. El hombre no debe de dejar de actuar con bondad, ya que como expresa la Biblia en el libro de Mateo, dichosos los que prestan ayuda, porque estos van a recibir ayuda. Dichosos los limpios de corazón, porque esos van a ver a Dios.
Este valor humano de la bondad la acaban de ejercer mis queridos amigos, familia, los socios de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos y el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, quienes me propusieron para obtener esta medalla, y las otras 17 instituciones que me apoyan. Lo mismo que los congresistas y los presentes. Muchas gracias por su bondad. Especial gratitud a Santa María de Guadalupe y a su amado Hijo, que me llenan de bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, contador. Favor de ocupar su lugar en este salón de sesiones. Honorable Asamblea, habiéndose cumplido todos y cada uno de los puntos del orden del día de la presente sesión solemne, la declaro legalmente clausurada, siendo las 12:23 del día 11 de enero de 2023, no sin antes solicitarle a la comisión especial designada al inicio de la presente sesión, así como a las y los demás integrantes de esta legislatura, se sirvan a acompañar a la representante personal del Gobernador Constitucional del Estado, a la representante del Poder Judicial del Estado, así como al contador público Fernando Ojeda Llanes, a las puertas de este salón de sesiones.